están? Sé que acá hay gente que es socia, que siempre está con nosotros, que participa y nos ayuda y nos alienta, y otros que no son de la Sociedad Argentina de Nutrición, pero que están hoy acompañándonos porque el tema este es muy convocante y vamos a aprender mucho, les puedo asegurar. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Y lo primero que quiero hacer entonces es contarles que la coordinadora de esta reunión científica de la Sociedad Argentina de Nutrición es la licenciada Silvina Tassat. Ella es licenciada en nutrición, ella es parte del comité, de la comisión directiva de FANUS, que es el Foro Argentino de Alimentación, Nutrición y Salud. Además es miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición, una gran amiga, una gran compañera, y va a estar coordinando esta mesa, bueno, con otra amiga que ya se las va a presentar a ustedes. Así que disfruten de esto y espero que haya muchas preguntas. Hola a todos, muchas gracias Moni. Para mí es un placer y un honor coordinar esta jornada, ser parte de esta sexta reunión científica de este año 2020 tan particular que estamos transitando. Y bueno, yo voy a tener el gusto de presentar a la profesora doctora Andrea González, que tiene hecha la carrera docente, el doctorado en Ciencias de la Salud, jefa del Departamento de Alimentación del Hospital de Gastroenterología Dr. Bonorino Udaondo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que el tema de hoy, como bien decía Mónica, es muy convocante y creo que muy atractivo para todos nosotros, es los trastornos relacionados al gluten trigo, un camino a recorrer. Adelante Andrea, te escuchamos con mucha atención. Bueno, muchas gracias Mónica, muchas gracias Silvina. También estoy viendo caras muy familiares, muy queridas, así que bueno, la propuesta es que lo hagamos entre todos. Ahora vamos a ir viendo cómo. Bueno, comparto pantalla de la charla, así podemos tranquilas empezar. Perdón Andrea, un comentario más. Tenemos ¿Sí? esta vía que es a través de Zoom, y también está el canal YouTube de la Sociedad Argentina de Nutrición, donde también hay gente conectada a través de YouTube, y la doctora Eva López es la encargada de coordinar todo el tema de YouTube. Entre las dos vamos a ir leyendo las preguntas, tanto de YouTube como de Zoom, para ir echando preguntas de los dos lados y tener un feedback muy rico. De acuerdo. Bueno, ¿ahí se me escucha bien? Perfecto. Bien. A ver. Vamos a acomodar un poco acá. Así no me molesta esto en la pantalla. A ver. Vamos a ponernos cómodos. Ahí estoy cómoda. Bueno. Primero, por supuesto, agradecer, ¿no? Que tanta falta hace. Agradecer, no que me hayan convocado a mí puntualmente, sino creo que agradecer que hayan puesto este tema como sexta reunión científica, porque cuando uno hace algo, se enamora de lo que hace y sigue eso que quiere a donde sea, ¿no? Entonces, yo agradezco que hayan puesto este tema, porque me parece que realmente es un tema muy interesante, con muchos cambios en los últimos tiempos, y que está bueno poder compartirlo, ¿no? Bien. Quise empezar con esta figura de Elena Verdú del año 2009. Elena Verdú es argentina, es una gran investigadora que está viviendo en Canadá, trabaja en la Universidad de McMaster, y ella ha profundizado muchísimo todos estos temas. También está trabajando con ella una gastroenteróloga que fue parte del staff del Hospital Bonorino Udaondo, que es Marina Pinto, y entre las dos han hecho preciosas investigaciones de estos temas. Elena quiso poner en imagen, y esto a mí me parece súper importante, porque cuando uno pone en imagen puede transmitir mejor aquello que quiere decir, ¿no? Y en esta imagen de conjuntos, donde nos lleva a nuestra niñez, en las intersecciones de conjuntos, ¿no? Vemos claramente
cómo está todo el espectro de la enfermedad celíaca. Si yo muevo el cursor, ¿se ve que yo estoy señalando, Silvi? Perfecto. Entonces tenemos todo el espectro de la enfermedad celíaca, tenemos todo el espectro de las enfermedades funcionales, ¿no?, que también se han puesto tan desafiantes, y empieza a colarse en el medio de estos dos conjuntos otro conjunto que se dio en llamar en ese tiempo sensibilidad al gluten. Y de acá empezamos a caminar. Quise poner esto porque en realidad, a ver, ahí va, darles de entrada, ¿no?, así conceptos fuerza de qué estamos hablando cuando hablamos de todos estos trastornos, que cada vez se han como puesto más cosas, ¿no?, adentro de este paraguas. Lo más conocido, lo que primero vemos, la enfermedad celíaca, también la alergia al trigo, la sensibilidad, que ya veremos a medida que vaya transcurriendo este encuentro, si se trata de sensibilidad al gluten o sensibilidad a qué, y de las intolerancias al gluten trigo, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad celíaca, vamos a tener presencia tanto de síntomas intestinales como extraintestinales, que pueden hacerse presentes esos síntomas en días, semanas o años después de la ingestión de gluten, aclarando que la enfermedad celíaca tiene distintas formas de presentación, que no siempre presenta síntomas y que también se puede presentar de forma asintomática, pero que cuando los tiene a esos síntomas presentes, la realidad es esta que les conté. Con respecto a la alergia al trigo, tiene síntomas intestinales y extraintestinales que se presentan mucho más rápido, minutos u horas después de la ingestión del gluten trigo. En cuanto a sensibilidad, que es una de las cosas más nuevas, también tenemos síntomas intestinales y extraintestinales que se presentan en horas o días después de la ingestión de gluten, y el otro abanico de las intolerancias, que también tienen síntomas intestinales y extraintestinales presentes horas o días después de la ingestión de gluten. Creo que simplemente compartiendo estos conceptos podemos darnos cuenta por qué el título de la charla fue un camino a recorrer, porque va a haber muchos solapamientos y ahí va a tener que estar la agudeza del médico en el diagnóstico y la certeza del nutricionista en el tratamiento. En cuanto a enteropatía, la enfermedad celíaca, por supuesto, tiene una lesión característica presente y a punto de partida de eso se realiza el diagnóstico. La alergia al trigo es una reacción inmunológica exagerada, una hipersensibilidad, no tiene enteropatía. La sensibilidad es algo muy sutil, tiene un aumento de linfocitos intraepiteliales que está más cerca del toque de la inmunidad innata, y la intolerancia directamente no tiene ninguna clase de enteropatía. Bueno, en cuanto hay nuevamente el tema de que la enfermedad celíaca puede ser sintomática o asintomática, pero en cuanto a cantidades, como expreso seguido, la enfermedad celíaca no es negociable. La enfermedad celíaca se trata con una dieta libre de gluten, de proteínas tóxicas estricta y permanente. Si ni siquiera podemos hablar del orden de los miligramos, porque ahí ya estaríamos en las llamadas trazas de gluten, que también son enterotóxicas. En el caso de la alergia, pequeñas cantidades ya provocan la sintomatología. En la sensibilidad al gluten trigo, en cuanto a cantidades, es absolutamente variable, después ya lo vamos a profundizar, y es variable el umbral de tolerancia de los pacientes. Y en cuanto a intolerancia, la cantidad está en el orden de los gramos, ¿no? Y esa cantidad va a determinar la intensidad sintomática. Entonces, nuevamente, compartir con ustedes una imagen
para que podamos llevarnos más claramente de qué se trata. Y esto es un gran paraguas de los trastornos relacionados al gluten trigo, donde claramente, por un lado, tendremos el desafío de la fisiopatogenia y la clínica de todas ellas, y por el otro lado, el gran desafío, que es lo que vamos a ir compartiendo, de cuál es la respuesta a los distintos sustratos alimentarios que manifiestan los pacientes. Entonces, contarles de inicio cómo pensé este encuentro, ¿no? que además lo pensé como un encuentro, ¿no? Y eso me gustó porque creo que toda esta nueva etapa de la virtualidad me llevó a sentirme como más transversal, ¿no? Como que nos atraviesa igual a todos, ¿no? Y entonces, en esta transversalidad, ¿no? de compartir conocimientos, la escucha es importante, la observación es importante. Creo profundamente que el aprendizaje es absolutamente particular, por eso transmitirles que lo que yo voy a compartir hoy con ustedes es producto de mi camino, de mi saber, de mis intereses, y que ojalá pueda transmitirles lo que ustedes vinieron a buscar, pero creo que el aprendizaje es absolutamente individual. Cada uno hace la autoconstrucción del saber de acuerdo a dónde está y a dónde quiere llegar, y por eso lo más importante que quise destacar era el compartir. Quiero que hoy esto sea un compartir, ¿no? Entonces, yo voy a transmitirles lo que creo que me parece importante del tema, pero sé que hay muchas personas presentes que tranquilamente podrían dar esta charla y que también va a ser importante que compartan sus experiencias, porque esto es absolutamente individual. Entonces, voy a empezar compartiendo algunos conceptos que nos ayuden a pensar juntos, porque esta es la idea, ¿no? Poder pensar juntos, enriquecernos y crecer solidariamente en el saber. Este es un trabajo que me pareció súper lindo, es del año 2013, porque ya nos va a ir despejando dudas de algunos conceptos que no los tenemos que confundir para poder entender de qué se trata cada uno de estos trastornos relacionados al gluten trigo. El objetivo de este trabajo fue investigar la prevalencia de intolerancia y de mala absorción, ya claramente vemos que no es lo mismo, a la lactosa y a la fructosa, su asociación con los síntomas en trastornos funcionales digestivos y el resultado de la intervención dietética. Lo interesante es que la intolerancia se diagnosticó a través de la inducción de síntomas y la mala absorción a través del test del aire expirado. Porque también todos estos trastornos tienen un gran desafío en el diagnóstico, porque cuando hay un marcador biológico es fácil ir directo al diagnóstico, pero cuando no existen marcadores biológicos, el desafío del ojo clínico tiene que estar presente. Tiene un N alto interesante, se correlacionaron los síntomas y se evaluó la respuesta a esa dieta de exclusión. Aquí ya empezamos a entrar en esto del mirar, del escuchar, ¿no? del compartir. La prevalencia de intolerancias tuvo un porcentaje de 60% a fructosa, 51% a lactosa y 33% a ambas, porque es lógico que se solapen y eso uno lo ve en el consultorio. La prevalencia de mala absorción, 45% en fructosa, 32% en lactosa y 16% en ambas. ¿Qué es lo que claramente podemos ver? Que la intolerancia, que es algo más subjetivo, más de autorreporte del paciente, donde entra más el eje cerebro-intestinal, siempre es mayor que la prevalencia de malabsorción que testea el test del aire expirado. Y esto también lo vemos en el consultorio, porque pacientes que vienen con resultados normales en las curvas de los test de aire expirado, igual manifiestan inconvenientes, intolerancias a esos mismos alimentos. Y cuando se les trató con esa dieta de exclusión, hubo un alivio sintomático en más del 85% de los pacientes intolerantes. Entonces, cuando un paciente concurre a una consulta y dice,
doctor, yo esto no lo tolero bien, o como hablan, no me cae bien, ¿no? Yo creo que hay que desarrollar esa escucha con estos pacientes, ¿no? Hay un médico amigo que claramente, hablando de los trastornos funcionales, dice que la escucha tiene un alto efecto placebo, y lo comparto plenamente. Aquí otros conceptos que no son lo mismo. Y esta frase creo que la voy a repetir varias veces, porque creo que uno de mis objetivos al preparar qué cosas transmitir es que nos acostumbremos a que no todo es lo mismo, y que cada vez tenemos que profundizar más en las particularidades de las entidades clínicas y de los tratamientos. Cuando hablamos de hinchazón, hablamos de una sensación de plenitud abdominal, de aumento de la presión o retención de gas a nivel abdominal, pero esto es absolutamente subjetivo. En cambio, la distensión es un incremento objetivo de la circunferencia abdominal. Es objetiva, pero claramente la mitad de los pacientes que dicen tener hinchazón también tienen distensión abdominal. Entonces, podemos ir compartiendo que el tema de esta charla, de este encuentro, va a ser un camino de indefiniciones, ¿no? Creo que hay menos certezas y más lagunas en el conocimiento que trataremos de dilucidar, ¿no? Las que puedan ser llevadas a la luz. Entonces, este trabajo del año del 2012 del doctor Sanders, que fue un trabajo muy interesante sobre este tema, puso una frase muy linda, pensando en la epidemiología, en la fisiopatogenia, en la clínica de la sensibilidad al gluten no celíaca, que era cómo vamos a separar la paja del trigo. Y claramente ahí ya nos estaba diciendo, nos estamos confundiendo, hay que empezar a separar. Y también es necesario en el tratamiento, entonces, si ya vamos entrando en sustratos nutricionales, separar al gluten del trigo, separarlo también de péptidos inmunogénicos o inmunotóxicos, separarlo de secuencias de aminoácidos características y separarlo de otras proteínas que hoy también son actores claves en estas patologías. Y también salir del terreno de las proteínas y empezar a ver que se empiezan a solapar los hidratos de carbono y otros compuestos químicos. Entonces, acá voy a un tema central. Creo que soy repetitiva en esto, en mis charlas, pero me parece que es como algo con lo que realmente lo siento muy importante, y es que necesitamos cambiar la forma de mirar los alimentos. Tenemos que salir de dietas estructuradas, meternos de lleno en lo que es la matriz alimentaria, y entonces tener una nueva mirada de una dietoterapia absolutamente razonada desde ese punto de vista. Porque en el alimento conviven muchísimos elementos químicos. De esta manera, hablar de matriz alimentaria es darle al alimento esa visión total, esa visión de matriz química, mixta y compleja. Otra vez la frase, no es lo mismo. No es lo mismo en la medicina trabajar con farmacología, donde los medicamentos son sustancias químicas definidas, que además tienen efectos secundarios, efectos adversos, absolutamente estudiados, a ir a trabajar con alimentos, con terapéutica alimentaria nutricional, donde el alimento es una matriz, como lo dice arriba, química, mixta y compleja, que no nos aporta ningún vademecum específico para poder guiarnos, y que solo o mucho necesitamos saber en profundidad bromatología y composición química de alimentos, para realmente afinar la terapéutica alimentaria y saber en qué momento me quedo con este alimento, porque el balance de lo que tiene me resulta útil, y cuándo no voy a usarlo y tengo que excluirlo. Así, podemos decir que el hombre no se alimenta habitualmente con mezclas de sustancias químicamente definidas. Sí estaremos en la excepción del soporte nutricional. Ahí sí tenemos una química más definida.
Pero cuando hacemos dietoterapia, los alimentos son mezclas mixtas, que además contienen una diversidad de sustancias que no son nutrientes, pero sí son biológicamente activas, y no tenemos que minimizarlas. Entonces, podemos decir que los macronutrientes, micronutrientes y los componentes bioactivos que no son nutrientes pueden participar en asociación con factores endocrinos y paracrinos en la regulación de la expresión génica con efectos benéficos o dañinos para la salud. Hablar de regulación de la expresión génica es meternos en todo otro eje temático que son las ciencias ómicas, que también tenemos que estar al tanto de esto porque es la nutrición que se viene, la nutrición personalizada, ¿no? Y que también va a dar respuestas más específicas a las patologías y a los pacientes, porque en realidad lo que se persigue con esto, con las ciencias ómicas, es demostrar que los pacientes van a hacer distinto curso de mismas patologías. Entonces, nuevamente, para poner en imagen y llevarnos por ahí el conocimiento más adentro, ¿no? Si yo miro esta imagen simple de un grano de trigo, me puedo imaginar que es algo inocente, ¿no? Muy simple. Si profundizara un poquito más, vería que este grano de trigo empieza a transformarse en una matriz, donde tengo una parte interna que es el endospermo, el germen, y la parte externa que es el salvado, ¿no? Pero si aún quiero profundizar más y realmente transformarlo en esa matriz química mixta y compleja, tendría que contarles que todos estos nutrientes y no nutrientes están dentro de ese grano de trigo. Hablar de gliadinas y gluteninas nos resulta más familiar, ¿no? Porque lo hemos visto mucho en la enfermedad celíaca, pero empiezan a aparecer otros nombres, ATIS, fructanos, que nos suena mucho más de toda esta estrategia de FODMAPs, amilosa y amilopectina, agluteninas, que también son proteínas disparadoras de síntomas que están en el germen de trigo, purindoles, micotoxinas, o sea, realmente hay una mezcla compleja. ¿Qué pasa si a ese alimento, a esa materia prima, por llamarle de alguna manera, lo pensamos dentro de la industrialización de alimentos? La ingeniería de alimentos trabaja en la complejidad y la funcionalidad de los alimentos con estructura celular. Entonces vemos cómo esa materia prima, a la que se le suma un proceso, o sea, una sumatoria de operaciones, termina en un producto que es un sistema alimentario que va a estar formado por el alimento y su entorno. Porque desde la ingeniería de alimentos se imponen condiciones adecuadas de entorno al alimento. ¿Para qué? Para cambiarlo en la dirección que la industrialización desee. Y esa dirección va a ser adecuada desde características organolépticas, por ejemplo, también si se quiere mejorar, por ejemplo, la calidad panadera de estos productos, o puedo querer que no cambie o que lo haga lentamente. Y por supuesto, tendremos una materia prima transformada en un sistema alimentario que no siempre será el mismo. Entonces, ir al segundo concepto después del de matriz alimentaria, que es esto que es mirar al alimento con una visión etiopatogénica y con una visión de disparador de síntomas. ¿Por qué recalcar esto? Porque hace muchos años, quizás no tantos, pero sí cuando yo me inicié como nutricionista, estaba más acostumbrada a vivir este tema desde un lugar coadyuvante, por darle alguna palabra. Sin embargo, en los últimos años, la nutrición y la ciencia de los alimentos se ha realmente metido transversalmente en las ciencias de la salud. Entonces, es muy importante mirar al alimento desde estos dos aspectos. Porque entonces, si juntamos estos dos conceptos, cuando nuestro paciente esté sentado frente a nosotros, vamos claramente ahora a poder discernir
si vamos a tener que modular los hidratos, las proteínas, las grasas, las fibras, o todas esas sustancias que son componentes bioactivos, pero no son nutrientes. Entonces, claramente, dentro de las ciencias ómicas que les comenté anteriormente, vamos a tener que profundizar en la nutrigenética y la nutrigenómica y tener presente, por supuesto no voy a entrar en este tema porque sería otra charla, otro encuentro, con el actor principal que hoy todos estamos como obnubilados, ¿no? Que es la microbiota, y que ya tendrán próximamente una reunión sobre este tema con excelentes oradores. Aquí vemos una tríada donde están la microbiota, los alimentos y el huésped. Y esta es una interacción continua y absolutamente interesante que nos ha puesto muchos desafíos en la terapéutica alimentario-nutricional. Así, el impacto del medio ambiente sobre la genética, lo que se llama epigenética, puede ser externo o interno. El efecto externo está determinado por la temperatura, la luz, la humedad, gases, por decir algo, entre otros. Pero el efecto interno está determinado principalmente por la dieta. Y por eso tenemos que comprometernos dentro de todos los profesionales de la salud, estudiando, aprendiendo cada vez más de qué se trata esto de ir hacia una alimentación personalizada desde la genética y la epigenética. Pero esto no solo se aplica en el huésped, o sea, no solo se va a aplicar sobre nuestro código genético, sino que también hay ciencias ómicas aplicadas a los alimentos. Y en este caso, la que más me interesa por el tema del encuentro de hoy, es la proteómica, aplicada a alimentos. Cómo las proteínas de los alimentos, a punto de partida de estas ciencias, empiezan a ser modificadas, sobre todo las cadenas de aminoácidos. La producción selectiva ha modificado el trigo en los últimos 100 años para producir rendimientos más altos, mejorar la resistencia a las enfermedades, justamente para ir a modificar la genética y usar menos pesticidas, y crear mejores características de panificación. En la era postgenómica, la proteómica es una poderosa herramienta, y se usa, y mucho. Y el conocimiento resultante va a contribuir para afrontar todos los retos de este siglo. Así, las proteínas del cereal son muchas, esto es lo más conocido, lo que venimos viendo más seguido desde que hablamos del factor etiopatogénico de la enfermedad celíaca, porque son las proteínas formadoras de gluten, que en el caso de trigo se llaman gliadina y glutenina. Pero hay otras proteínas no relacionadas al gluten que hoy están siendo objeto de estudios y que realmente vienen a mostrarnos que quizás haya otros elementos que todavía no habíamos mirado. Las principales proteínas fueron identificadas como serpinas, purininas, globulinas, farininas, también las aglutininas que les dije antes que están en el germen de trigo, pero las más estudiadas son las que he subrayado y son los inhibidores de la alfa-amilasa proteasa, o sea, los famosos ATIs, que son enzimas que van a producir como el sistema inmunológico del grano, es la defensa del grano frente a las plagas. Y en comparación con controles sanos, los pacientes muestran niveles significativamente más altos de inmunoreactividad a estas proteínas. La respuesta humoral al trigo en la enfermedad celíaca no se limitaría a antígenos como las proteínas del gluten, sino que también se va a dirigir a otras proteínas no relacionadas como los ATIs. Esto es un estudio muy interesante del año 2015 que vino realmente a hacernos pensar un poco diferente. Así, los inhibidores de proteasas y amilasas, ATIs, son varias familias de proteínas homólogas muy resistentes a la proteólisis intestinal. Y acá está el punto en cuestión. Nosotros conocíamos que los péptidos de gluten, los que conocimos como 33-mer, 19-mer, 12-mer,
que son tan resistentes a la proteólisis intestinal y que permanecen en el ribete en cepillo por 14-15 horas, cuando lo normal de una cadena proteica es permanecer hasta 3 horas para ser clivada y absorbida. En este caso pueden permanecer 15 horas. Eso también hace que alteren la permeabilidad intestinal y empiece a desencadenarse toda la cascada de eventos inmunológicos característicos de esta enfermedad. Los ATIS son el principal alergeno responsable de lo que se conoce como el asma del panadero, y lo más interesante es que llevan a la liberación de citoquinas proinflamatorias. En un principio se creyó que solo estarían afectando a la inmunidad innata, pero hoy también se sabe que están afectando a la inmunidad adquirida o adaptativa. Esto para mí es absolutamente interesante y es pensar en la bioactividad de estos ATIS. Este es un estudio muy interesante para determinar la bioactividad de los ATIS, y cuando se determina la bioactividad estimulante de los receptores TOLC4, que son los relacionados a la inmunidad adaptativa, que se utiliza o se lo mide por una liberación de interleuquina 8, que es proinflamatoria, por gramo de harina extraída, en extractos cuantitativos de estos ATIS, en un espectro de alimentos muy amplio, algunos conteniendo gluten y otros no conteniendo gluten, se encuentra que la bioactividad estaba reducida o aumentada dependiendo de la variedad de trigo. Entonces aquí otro concepto interesante, nuevamente la misma frase, no todo es lo mismo, no todos los trigos son iguales. Por eso es tan difícil hacer investigación con respecto a los péptidos de enfermedad celíaca, porque nunca sabremos si esos péptidos que estamos utilizando van a hacer ese estudio extrapolable al resto de los péptidos de trigo, que van cambiando permanentemente también por esa bioingeniería genética que les comenté anteriormente. Entonces, ese es otro desafío que enfrentamos en las ciencias de la salud, porque las ciencias ómicas y la ingeniería y la industrialización van mucho más rápido, van mucho más adelante en pro del RINDEX que las investigaciones en salud. De esta manera, la variedad Acorn, que es el trigo diploide de los más antiguos, ¿no?, tenía una bioactividad reducida. Pero ¿qué pasa? Cuando se ven las variedades Emmer y Kamut, que son tetraploides, o sea, tienen 4 pares de cromosomas, es mayor esa bioactividad. Y si voy a una variedad hexaploide, 6 pares de cromosomas, como es el espelta, es aún mayor. Y este espelta hexaploide es equivalente a los trigos hexaploides modernos. O sea que esto también nos da para pensar. Hubo variación entre los trigos hexaploides modernos, cultivados en diferentes ubicaciones geográficas. Nuevamente, no todo es lo mismo. Algunos de los cuales, por ejemplo el trigo iraní, mostraron una bioactividad significativamente menor. Por lo tanto, es probable que factores genéticos, así como geográficos y ambientales, puedan influir en la bioactividad de los ATIS en las distintas variantes de trigo. Y entonces, solo escuchando esto, podemos dimensionar la importancia que tienen todas estas nuevas ciencias ómicas, ¿no?, en el desarrollo de alimentos y en el entender qué está pasando, ¿no?, en estos mecanismos disparadores, ¿no?, de síntomas o de antigenicidad. Este trabajo es precioso. Los cereales que contienen gluten tienen ATIS en concentraciones más altas, casi 100 veces más, y activan estos receptores TOL4. Las ATIS ingeridas son muy resistentes a las proteasas. Los alimentos procesados u horneados retienen la bioactividad del ATI, o sea que estos ATIs son resistentes al calor. Y también aumentan la inflamación intestinal de bajo grado. Con lo cual,
estamos realmente hasta en un desafío que puede ser una ventana de oportunidad, pero que también puede ser un problema, ¿no? Bien. Me parece que acá compartí con ustedes muchas definiciones que para mí son claves para poder después pensar juntas lo que sigue en este encuentro. Me parece que puede ser un buen momento, Silvina, para ver si tenemos alguna opinión o alguna pregunta, o alguien quiere hacer algún comentario, un aporte, como para también hacerlo más interactivo y que realmente sea un encuentro entre pares, ¿no? Mira, te cuento que por ahora está todo el mundo muy concentrado y solo hay una pregunta y dicen que está todo muy claro, que sos muy clara en las explicaciones y solo hay una pregunta, que creo que la respondiste, pero quizás la podés ampliar un poquito, que dice, ¿qué sucede con la microbiota en el caso de las personas con trastornos relacionados al gluten y si se altera? Algo respondiste, si querés podés ampliarlo un poquito más. Sí, puedo ampliarlo, claro. Claramente, la microbiota intestinal en los últimos años ha empezado a ser un actor principal en todos estos trastornos, también en enfermedad celíaca, y la base del trastorno de la microbiota es justamente el desequilibrio de esta microbiota intestinal, que se llama disbiosis, ¿no? Sería el desbalance, el desequilibrio, que empieza a jugar, ¿no?, a favor o en contra, dependiendo de cuáles sean los filos predominantes en esa disbiosis. ¿Por qué? Porque los distintos filos van a tener distintas familias, distintos géneros, distintas cepas, distintas subespecies, y cada una de ellas va a tener una funcionalidad particular, y ahí viene otra de las ciencias ómicas importantísima, que es la metabolómica, que lo que va a estudiar cuáles son esos metabolitos que producen esas bacterias y que van a influir en el huésped, tanto a nivel local en nuestro intestino, como a distancia en distintos órganos y sistemas. Y en general, lo que se ve en esa disbiosis de enfermedad celíaca, que lo que disminuyen son los lactobacillus y los bifidobacterium. Y entonces, por supuesto, esto está empezando a estudiarse, pero claramente que sí existe y te agradezco la pregunta. Eva, ¿tenés algo vos? No, acá la verdad que hay muchas felicitaciones y dicen que es muy clara la exposición, así que todavía no han hecho ninguna pregunta. Pero por ahí podríamos, en relación a lo que estás diciendo, uno podría generar un cereal con distintas proteínas a través de un cambio por ingeniería genética. Mira, Eva, yo creo que sí, porque en realidad, si vos vas a ver ese trigo diploide del inicio, te estoy hablando de casi 10.000 años, ya el trigo de hoy no debiera llamarse trigo, tendríamos que haberle cambiado el nombre. Y entonces claramente creo que sí. Y esto cada vez tiene mucho más soporte científico y tecnológico como para que el curso de esto sea realmente acelerado. Y estamos, de hecho, viendo que hay proteínas nuevas que empiezan a tener otro tipo de superposición con lo que nosotros creíamos. Por eso me parece que hay que ser muy humilde en el saber, ¿no? Y cada vez creo más en esto de que cuando uno habla tiene que ser muy cuidadoso y realmente te agradezco porque me diste pie a decir como que yo vengo a contar lo que creo que es importante para mí, pero no es la verdad y ni siquiera es mi verdad. Entonces, cada uno debiera hacerse como responsable del saber, ir construyéndolo con lo que va apareciendo, ¿no? Que siempre lo nuevo que aparece nos demuestra que sabíamos muy poco y que seguimos sabiendo poco, ¿no? Seguro, Así que, sin duda en ciencia esa es lo que nos pasa diariamente, algo que ayer dijimos como verdad, después se puede ver que no era así o aparecen nuevos aspectos fisiopatológicos. Hay otra pregunta que se refiere a los ATIs y dice si existen pruebas diagnósticas para evaluar reactividad a los ATIs. no aún,
no aún, no existen pruebas diagnósticas, eso sí, en fase de investigación se hace, y lo único que viene a aportarnos es decir, si vamos a seguir hablando de gluten o vamos a hablar de trigo. Por eso es lo interesante de ponerlo aquí, ¿no? Porque entonces ya tendríamos que ampliar esa matriz y ya directamente decir, bueno, ¿es solo el gluten? O hay proteínas que se escapan al gluten y también están afectando la inmunidad local, ¿no? Entonces, pero la respuesta es que no. Y otra pregunta es, ¿qué características tiene el laboratorio para la sensibilidad, la alergia y la intolerancia? Eso, si les parece, lo vamos a ir respondiendo a medida que vamos ahora. Yo tengo otra acá, si podemos, que me preguntan si hay determinantes serológicos de ATIS. No, al menos no lo he leído y no lo conozco. Si alguien de los que estamos acá compartiendo lo sabe, le agradezco. Yo hasta el momento no lo conozco. Perfecto. Bien. ¿Seguimos? Si les parece, seguimos, ¿no? Sí, Sí, perfecto. Vamos. Entonces, vamos a entrar en esto del camino de nuevas definiciones, ¿no? Ya teniendo, ¿no?, en la mochila este concepto anterior de matriz, de ciencias ómicas, de microbiota, porque nos va a hacer falta para ir entendiendo todo esto, ¿no? En los últimos 10 años ha quedado claro que junto con la enfermedad celíaca existen otras condiciones relacionadas con la ingestión de gluten. Van a escucharme por momentos hablar de gluten, por momentos hablar de trigo, y en eso decido ser fiel a cada uno de los artículos que cito, ¿no? Porque como hubo tanta confusión en la comunidad profesional desde a dónde se estaba apuntando cuando se estudiaba, por eso que se termina diciendo gluten trigo, ¿no? Quiero ser fiel al autor de cada trabajo. Dentro de ellas se ha considerado la alergia al trigo, la forma autoinmune, ¿no?, que incluye la enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme, y acá me falta una, que es la ataxia por gluten. La dermatitis es la expresión dermatológica y la ataxia la expresión neurológica. La sensibilidad al gluten, que es posiblemente inmunomediada y ahora la más frecuente, y la intolerancia al trigo. Hay un trabajo argentino muy lindo, hecho también con colaboración de una universidad de México, que ha establecido por autorreporte, ¿no?, autoinformado, pero no le quito valor porque realmente si no, no teníamos cifras argentinas, donde las tasas de prevalencia autoinformadas estimadas fueron para sensibilidad al gluten de 6,28%, que es más o menos lo que se habla a nivel mundial, de un 6%, enfermedad celíaca 0,58%, a nivel mundial sabemos que tenemos un promedio del 1%, y alergia al trigo 0,33%. La sensibilidad al gluten fue más común en mujeres y se asoció con el síndrome de intestino irritable. Y esto me pareció importante ponerlo, porque podemos remitirnos a esa primer figura que yo les presenté del trabajo de Elena Verdú del año 2009, donde estaban esos conjuntos con intersección, ¿no?, y estaban todos los trastornos funcionales absolutamente entrelazados, ¿no?, con la sensibilidad y la enfermedad celíaca. Es muy común en el consultorio recibir pacientes con enfermedad celíaca que además tienen trastornos funcionales, principalmente la sensibilidad, el síndrome de intestino irritable. Y entre los seguidores de dieta libre de gluten, la mitad, esto es terrible porque estamos hablando de una comunidad profesional, lo realizaba sin consejo médico o de nutricionista. Y esto no pasa solo acá en Argentina, ¿eh? Esto a nivel mundial se ve cómo crece la utilización, por ejemplo, de la dieta libre de gluten no aplicada a la enfermedad celíaca y por propia elección de los pacientes. Bueno, lo que voy a hacer primero es describir la alergia al trigo y la enfermedad celíaca, que son las más conocidas, brevemente, en honor a que esto es más conocido, y después vamos a ir adentrándonos en los temas más nuevos.
La alergia al trigo es una reacción de hipersensibilidad al trigo mediada por la inmunoglobulina E. Los síntomas se desencadenan al poco tiempo, muy poco, tras la exposición al trigo. El contacto con el cereal se puede dar por vía digestiva, con determinadas cantidades de síntomas que los vemos allí, por vía respiratoria también, y a esto se lo conoce como el asma del panadero, se produce rinitis, síntomas respiratorios, o también puede haber manifestación cutánea, ¿no? Predominando en lo que se conoce como también rash cutáneo, ¿no? Bien. La prevalencia se estima en torno al 0,1%. Recuerden que este estudio argentino que les compartí antes decía el 0,33, pero bueno, estamos ahí. Se diagnostica como otras alergias por medio de la determinación de la inmunoglobulina E específica en sangre. Acá sí tenemos una prueba. También hay pruebas cutáneas o pruebas de provocación con el alergeno, en este caso el trigo, siempre por supuesto de forma controlada en un centro sanitario, por el riesgo que puede existir de la reacción anafiláctica, ¿no? Y el tratamiento es igualmente una dieta donde se excluye el disparador, que es el trigo. Y esto quedaría cerrado en este contexto, que es lo más importante. Si vamos a hablar de enfermedad celíaca, también voy a ir hacia las cosas más puntuales. Es una enteropatía autoinmune producida por la intolerancia permanente al gluten, mediada por células T en individuos genéticamente predispuestos. Esto digamos que es la definición más común, más utilizada. Sin embargo, a punto de partida de todos los nuevos conocimientos, lo que está en amarillo podría reemplazarse y podríamos decir que la enfermedad celíaca es una enfermedad sistémica. Hoy lo podemos decir, no está circunscripta al intestino, mucho menos al aparato digestivo, sino que afecta a innumerables aparatos y sistemas, producida por la intolerancia permanente a una secuencia aminoacídica característica. En principio se habló de proteínas, después se habló de determinadas proteínas, después se hablaron de péptidos, y realmente hoy se sabe que es una secuencia de aminoácidos característica. Presente en cereales, trigo, cebada, centeno y avena. Avena está puesto en signos de interrogación porque también otra charla aparte, otro capítulo sería hablar de qué pasa con avena en enfermedad celíaca, mediada por células T en individuos genéticamente predispuestos. Que esté mediada por células T nos habla de la inmunogenicidad y por supuesto que sea en individuos genéticamente predispuestos, que no es lo mismo que decir que es una enfermedad genética. Aquí les traje, para que vean realmente la complejidad, ¿no?, de estas proteínas, esa cadena aminoacídica característica, fundamentalmente, acá lo podemos ver, está formada por dos aminoácidos, que es la glutamina y la prolamina. La glutamina es la que va a ser el sustrato de elección de la enzima, ¿no?, transglutaminasa tisular. ¿Está? Y la prolina va a ser la que le va a conferir esa dureza a esa cadena de aminoácidos que no le va a permitir ser clivada por las proteasas, por las enzimas, ¿no? Bien. Entonces, si vamos a tratamiento, esto lo conocemos, es la dieta libre de gluten estricta y permanente. Por supuesto, con adaptaciones de acuerdo a la forma de presentación de la enfermedad, a las concomitancias, a los distintos estados biológicos, al estado nutricional y no un tema menor, los factores socioeconómicos. Hay muchas formas de presentación, pero quise traerles esta como para ya dimensionar que esa dieta libre de gluten va a ser diferente. La enfermedad celíaca clásica se presenta con signos y síntomas de mala absorción, diarrea, esteatorrea, pérdida de peso, falla de crecimiento, fundamentalmente en niños. Y la no clásica, sin signos y síntomas de mala absorción clásicos, o sea, no van a estar ni la diarrea ni la esteatorrea, ¿no? Pero sí, por ejemplo, va a haber un paciente con constipación crónica,
al inicio, nadie hubiera pensado que un paciente que venía al consultorio a decir, soy un constipado crónico, podía ser un celíaco, y esto se ha descubierto en los últimos años que sí. Los pacientes con enfermedad monosintomática, como puede ser hoy muy común, la anemia, es la forma de presentación más común, la anemia crónica, y los trastornos óseos. Van a ver que dentro de la bibliografía está el documento de consenso en enfermedad celíaca del año 2017. Les recomiendo absolutamente leer este documento de consenso, que se va actualizando periódicamente, porque está muy claro. Nos juntamos de todas las provincias, de todo el país, para hacerlo realmente bien representativo, liderado por el INAL-ANMAT, y creo que cualquiera que quiera consultar y tener bibliografía clara y precisa, debiera leer este documento. ¿Cuáles son los alimentos permitidos? Bueno, por supuesto, uno debe remitirse al marco regulatorio argentino, que es nuestro Código Alimentario Argentino, que en el artículo 1383 nos dice que alimento libre de gluten es aquel que está preparado únicamente con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración, esto es importante porque ahí estamos hablando de productos alimentarios, que impidan la contaminación cruzada, no contiene prolaminas procedentes del trigo. Acá me detengo. ¿Por qué habla de prolaminas? Porque los estudios que van a detectar gluten en alimentos van dirigidos a prolaminas, y después tienen un cálculo para llegar al total de gluten. Y procedentes de todas las especies de triticum, como la escaña común, ahí está el nombre, el espelta, el camut, el trigo duro, centeno, cebada, avena, y tampoco las variedades cruzadas. Entonces, ya la definición de nuestro código alimentario nos está diciendo que la avena no. Por eso acá se podría abrir un abanico de discusión muy interesante, pero esto dice hoy nuestro código alimentario argentino, y el contenido de gluten, esto también es importante en nuestro marco regulatorio, no podrá superar el máximo de 10 miligramos kilo, o sea, 10 partes por millón. Resumidamente, decirles algo de avena. Si bien la avena no resulta tóxica para el 95% de las personas que tienen enfermedad celíaca, sí ocasiona daño en el porcentaje restante. Por otra parte, en Argentina no se cuenta con avena pura debido a la rotación de cultivos y a que el almacenamiento de la misma se realiza en los mismos silos que el resto de los cereales. Por lo tanto, puede resultar contaminada. Y cabe aclarar que sí, algunos países ya tienen avena pura y utilizan esta avena pura con determinados cuidados en los pacientes celíacos. Los alimentos libres de gluten, a fines prácticos, se dividen en 3 categorías. Los alimentos libres de gluten naturales, o sea, aquellos que en su composición química no contienen esas proteínas formadoras del gluten. Resumidamente, frutas frescas, vegetales frescos, carne, vacuna, pollo, pescado frescos. Y cerramos el círculo allí. Después tenemos alimentos libres de gluten sustitutivos, que es cuando la harina de trigo se sustituye por harinas libres de gluten. Son esos homólogos que van a buscar parecerse a los productos tradicionales de trigo. Y después tenemos alimentos libres de gluten industrializados, que son aquellos en los que las trazas de gluten podrían estar presentes como consecuencia de la contaminación cruzada o de utilización como aditivo alimentario. Y ojo con este grupo de alimentos, que son los que nunca deben faltar en una entrevista estandarizada de un nutricionista en un paciente celíaco, que son aquellos que pueden realmente tener estas trazas de gluten, y no me refiero a condimentos, caldos, sopas, fiambres y embutidos. Bien. Si bien hay una gran cantidad de alimentos que por su composición son libres de gluten, o sea, sin TAC, estos pueden contaminarse durante el proceso de industrialización en cualquiera de sus etapas. Y esto tiene que ser clarísimo.
Por eso cada vez los alimentos libres quedan más reducidos. ¿Por qué? Porque por ese motivo hay que ir a ver las marcas, ahí me faltó ponerlo, tanto de los alimentos industrializados como de los sustitutivos. Esto es muy importante, los alimentos sustitutivos no son libres. Los alimentos, esas marcas también tienen que ir a buscarse en los listados actualizados e integrados, publicados por INAL-ANMAT. Lo que les traje aquí fue fotos de cómo quedó en este documento de consenso que les aconsejo ver, consultar, la selección de los distintos alimentos libres de gluten. Vayamos al primer ejemplo. Cuando yo empecé a formarme en esto, la leche fluida era libremente permitida. Yo podía decir que la leche fluida era libremente permitida. Sin embargo, hoy la regulación argentina nos dice que tanto la leche fluida como la leche en polvo hay que ir a elegirla dentro de las marcas publicadas en el listado integrado de alimentos libres de gluten. Así pueden darle una mirada con sus ojos, porque si no se va a hacer muy extensa. No tengo a ver la hora, discúlpenme. Uy, sí, así podemos respetar los tiempos. Pueden consultar cómo van indicando. Fíjense donde dice verduras, ¿no? Que dicen verduras y hortalizas frescas aquí. Todas son naturalmente libres de gluten, pero si empiezan a tener algún tipo de proceso ya hay que ir a ver la marca. Bueno, cereales, todo tipo de alimentos, ir al listado integrado de alimentos. Para esto, ahí tienen cuál sería el link para realmente ir a consultarlo, y que es muy importante que esto se lo demos a nuestros pacientes. Hay otros links de interés, ¿no? Que es, por ejemplo, si se quieren consultar medicamentos, o, ojo con lo que puse abajo, que lo puse a propósito, el tema de productos cosméticos. Es falaz decir que los pacientes celíacos tienen que respetar una marca de shampoo o una marca de jabón o de crema, porque el contacto tiene que ser a través de las mucosas digestivas, a partir del contacto con la boca. Sería distinto si estuviéramos hablando de la enfermedad celíaca de la piel, o sea, la dermatitis herpetiforme, donde sí quizás merecería hacer una selección de productos cosméticos. Bien. Quise hablar primero de alergia al trigo y enfermedad celíaca porque es lo más conocido, y ahora vamos a este camino de los trastornos más nuevos, que es de la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. ¿Cómo se define esto en el año 2013? Katasi nos dice que es una condición en la cual, presten atención a las palabras en colores, los signos o síntomas son desencadenados por la ingestión de gluten en la ausencia de anticuerpos específicos para la enfermedad celíaca y en la ausencia de la atrofia vellositaria característica, con una variable condición genética y variable presencia de los anticuerpos antigliadina. O sea, la definición esta es un chino. Entonces, fíjense por qué es tan complicado. Porque es un camino de indefiniciones, no de definiciones. Esto es interesante. Es una condición que describe a aquellos individuos que tienen signos o síntomas intestinales, extraintestinales o ambos, ante la ingesta de gluten y que remiten cuando se retira el gluten de la dieta, descartando previamente enfermedad celíaca y alergia al trigo. Por eso compartí con ustedes primero enfermedad celíaca y alergia al trigo, porque en la definición de esta sensibilidad gluten-trigo hay que descartar primero estas dos patologías para recién después pensar que si no es celíaco y no es alérgico al trigo, quizás sea un sensible al gluten no celíaco. Vuelvo a decirles, hablo de gluten respetando lo que cada autor dice, ¿no? Entonces, acá hay un escenario precioso para razonar. La sensibilidad al gluten no celíaca reúne a un grupo heterogéneo de pacientes compuesto por varios subgrupos
caracterizados por historias clínicas y evoluciones diferentes. Recuerden ese paraguas que yo puse también al inicio, ¿no? Ese gran paraguas con tantos colores, ¿no? Con tantos matices, ¿no? Hay muchas incertidumbres y se llega al diagnóstico, nuevamente a recalcar esto, la exclusión de la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. Entonces, si el camino del diagnóstico, si la etiopatogenia, si la clínica están, digamos, heterogénea y se realiza por exclusión, la terapéutica nutricional también va a seguir un camino de exclusión. Estos pacientes son muy especiales, ¿no? Tienen características propias. Tienen un largo autorreporte de intolerancias, múltiples diagnósticos, en su mayoría son intestinos irritables, que muchos vienen con el nombre anterior, ¿no? Me cuentan, Andrea, yo desde hace mucho tiempo tengo colon irritable, ¿no? Sobrecrecimientos bacterianos, y también intolerancias a la lactosa y fructosa, que pueden ser solas o solapadas, como ya vimos también en ese estudio que les mostré tan lindo del año 2013, que nos decía qué diferencia había entre intolerancia y malabsorción. Entonces, va a haber tratamientos empíricos con dieta libre de gluten o libre de harinas, o sea, fíjense, estos autores ahí ya están hablando de trigo, como me están diciendo libre de harinas, están hablando de una matriz diferente, por periodos prolongados. Y también tienen intolerancias a otros alimentos, más comúnmente a la leche y a la soja. Este estudio, que es un estudio que vino a poner información de calidad, nos dice, simplemente así, que ante la ausencia de biomarcadores en esta patología, el diagnóstico se confirma con un desafío de gluten doble ciego cruzado. Y por supuesto me está hablando, cuando me habla de doble ciego cruzado, en el terreno de la investigación, ¿no? Porque esto en la práctica clínica sería como impracticable. En un entorno clínico, los médicos pueden sugerir un desafío de gluten simple, ciego, obviamente, durante el cual se administra a un paciente aproximadamente 8 gramos de gluten, eso corresponde más o menos a 80 gramos de harina de trigo, o placebo, consumidos durante una semana cada uno, separados, esto es muy importante, por una semana de washout, de lavado, sin gluten, para ver realmente cómo son los distintos efectos, ¿no? Y los síntomas se controlan a largo plazo dentro de la prueba terapéutica, ¿no? Y acá sí poner un concepto también muy importante, que es el concepto de la interdisciplina. Estos trastornos relacionados al gluten trigo, enfermedad celíaca, alergia al trigo, todo esto que estamos hablando, sería imposible ser manejado por un solo profesional de la salud. Cada vez más los equipos tienen que ser interdisciplinarios, porque cada vez los pacientes son más complejos. Y entonces vamos a necesitar al médico en el diagnóstico, al nutricionista en el tratamiento, al psicólogo también en el tratamiento, porque muchas veces necesitan soporte terapéutico, y también a psiquiatras que trabajen en salud mental, porque muchas veces tienen que ser los pacientes medicados, porque si uno piensa en el eje cerebro-intestinal y piensa que el intestino es el segundo cerebro, se comparten neurotransmisores que pueden traer alivio sintomático a estos pacientes. Bien, para pacientes con síntomas fluctuantes, otra manera es llevarlos a la realización de una dieta libre de gluten directamente, evaluando los síntomas. Los pacientes con sensibilidad al gluten no celíaca pueden ser más liberales y controlar su exposición al gluten de acuerdo al manejo de síntomas. Ya no estoy hablando de esa dieta estricta y permanente. Y acá, una revisión preciosa de Elena Verdú y de María Inés, donde realmente empiezan a introducirnos en este, digamos, este debate de gluten-trigo, ¿no? Y nos dicen que el término sensibilidad al gluten no celíaca no es nuevo, que fue acuñado por primera vez hace más de 40 años,
cuando se identificó el primer caso de diarrea que mejoró con una dieta sin gluten, en ausencia de enfermedad celíaca. Sin embargo, el nombre sensibilidad al gluten se ha usado con frecuencia, indistintamente, al de enfermedad celíaca. Acá también hubo una confusión, lo cual, bueno, generó confusión. Y vuelven a reafirmar, y por eso lo puse, porque entonces ya vamos reafirmando conceptos. La enfermedad celíaca se define como una enteropatía autoinmune inducida por el gluten en personas genéticamente susceptibles, y la fisiopatología es bien conocida. A la inversa, el debate sobre la definición y la fisiopatología de esta sensibilidad perdura. Y debido al desconocimiento del factor desencadenante, la entidad ha sido recientemente rebautizada como sensibilidad al trigo no celíaca. Y acá quería llegar, y voy a tomar un poquito de agua. Entonces, vemos ya la importancia de por qué haber compartido al inicio de este encuentro el tema de matriz alimentaria. Entonces, gluten o trigo. La sensibilidad al gluten trigo no celíaca se aplica a los pacientes que no cumplen con los criterios para enfermedad celíaca y alergia al trigo, pero que presentan síntomas intestinales, miren la cantidad, y o extraintestinales después de consumir alimentos que contienen gluten trigo. Reparen en los síntomas y vean cómo claramente se solapan y cómo para el ojo clínico experto del médico va a ser un desafío arribar al diagnóstico. Y que claramente vamos a tener que tener una prescripción bastante exacta para también nosotros poder hacer una terapéutica correcta. Probablemente, esto es algo que comparto desde mí, ¿no?, sea un gran paraguas que abarca distintos subgrupos que reaccionan a sustratos alimentarios diferentes, o quizás sea un efecto acumulativo de los mismos. Repito, probablemente no sea una sola entidad y sean varias entidades, subgrupos, que van a reaccionar a sustratos distintos, o que esos sustratos van a solaparse y va a tener reacción a distintos sustratos a la vez. Entonces, quise compartir esta línea del tiempo en cuanto a controversias y desafíos, ¿no? Fíjense cómo este es el primer estudio al que hacía referencia hace un ratito, que se refería a un caso de diarrea, que en realidad era sensibilidad al gluten no celíaca. Empieza a haber después series de casos que no están constituidos en trabajos metodológicamente correctos o completos. Del 1980 a 2010 es una gran etapa de indefiniciones, de confusiones, y creo realmente que esta es la etapa de mayor confusión en cuanto a los sustratos por no entender el término de matriz alimentaria, y donde hay estudios metodológicamente terribles, con un costo terrible, y que han fallado en no mirar claramente el sustrato. Después, acá hay algo muy interesante. En 2011, Wyszkierski, que es una investigadora de Australia, del grupo de Gibson, nos dice que esta sensibilidad al gluten, en realidad es al gluten porque en pacientes como base de intestino irritable, tienen reacción al gluten. Pero 2 años después, en 2013, la misma investigadora nos dice que no, que creen que en realidad no es al gluten, sino a los FODMAPs, y específicamente a los fructanos del trigo. En el medio de esto, en 2012, Carroccio hace un trabajo muy bueno metodológicamente también, doble ciego, controlado, placebo, pero ya con trigo. Entonces miren, 3 estudios y tenemos todos los sustratos de la misma matriz alimentaria. ¿Cómo no va a haber confusión? Y por eso, cuando hay tanta confusión, vienen los consensos. Y así en el 2015 se hace el consenso de Salerno para realmente ver cómo iban a definir a esta sensibilidad. Y bueno, y en los últimos años, las mejores definiciones.
Este es un cuadro que por ahí parece complejo, pero en realidad lo que más quiero resaltar, quiero ver la hora para... Sí. Vamos bien, Silvina, ¿no? Sí, sí, André, perfecto. Perfecto. Entonces, miremos las filas y las columnas. En cuanto a diagnóstico, prevalencia, desencadenantes, mecanismos, tratamiento y manejo, ¿cuáles serían en esta sensibilidad? Miren cómo figura, ¿no? Ya, al gluten y al trigo, o sea, como quieras. Entonces, ¿cuáles son las controversias? ¿Cuáles los desafíos? ¿Y cuáles son las futuras investigaciones que tendríamos que tener para realmente sacarnos todas estas lagunas del conocimiento que tenemos, ¿no? Bueno, principalmente voy a decirles esto porque si no se hace muy largo. En cuanto a diagnóstico, el gran tema sería descubrir un biomarcador que me diga, este paciente es un sensible al gluten, un sensible al trigo, y no que tenga que hacer todo ese caminito de excluir la enfermedad celíaca, excluir la alergia al trigo, ¿sí? Prevalencia lo hemos compartido, desencadenantes también, porque son todos los sustratos de los que ya hablamos, mecanismos también, y tratamiento también, pero lo vamos a ver mejor en las placas que siguen. Entonces, para ir, ahora sí ya empezamos a resumir, ¿no? Ya empezamos a ir sintetizando de la teoría a la práctica qué pasa con esto. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico se basa en la definición de consenso que requiere una reacción sintomática al gluten-trigo, o sea, tiene que estar esto primero que todo. Tiene que haber una resolución de los síntomas después de la exclusión de los alimentos que contienen gluten-trigo. Y muy importante, se va a hacer una reintroducción y entonces van a tener que reaparecer los síntomas frente a esa reintroducción del gluten-trigo para confirmar realmente que se trataba de esto. Esto también es interesante porque es un poco lo que hablábamos antes en base a otro trabajo, cómo en la línea del tiempo la utilización de la dieta libre de gluten en enfermedad celíaca ha quedado muy abajo de la utilización de la dieta libre de gluten por otras causas. Y creo que es muy gráfico, ¿no? Esto que nos presenta esta revisión de Elena y de María Inés. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con que los pacientes han empezado solos a darse cuenta que esto no le hacía bien, o sea, por producto de la hipersensibilidad visceral también, ¿no? Y de las alteraciones en la motilidad, y ellos solos han restringido estos alimentos. Es importante destacar que el diagnóstico de sensibilidad al gluten trigo no celíaca está basado casi en su totalidad en la presentación clínica y en el reconocimiento del gluten o trigo como el inductor de los síntomas. Por eso también en el inicio de la charla, además de matriz alimentaria, quise compartir esa nueva visión de los alimentos en la etiopatogenia y como disparadores de síntomas, porque claramente esto es la base de la sensibilidad al gluten trigo. Por lo tanto, el diagnóstico requiere una reacción sintomática al gluten o alimentos que contienen trigo en individuos, nuevamente, lo voy a seguir repitiendo, súper importante, no hay otra forma hoy, descarte de enfermedad celíaca y alergia al trigo. Bien, entonces, este artículo de revisión, que también es muy lindo, extraje esta frase, porque me parece ya clave para ir cerrando, que dada la heterogeneidad de los pacientes, y una vez descartada, recuerden el paraguas, también eso, el camino será un proceso de prueba y error. Tenemos que acostumbrarnos que muchas veces no trabajamos con precisiones y que tenemos que trabajar con prueba y error, y esto hay que explicárselo a los pacientes. Hay que ser muy claros con ellos para que sepan qué es lo que van a tener, qué es lo que viene después, y entonces que eso ayude a aumentar las tasas de adherencia, ¿no? Entonces va a ser un proceso de prueba y error entre la exclusión del gluten, la exclusión del trigo o una dieta baja en FODMAPs. Nuevamente recordarles esto que me parece absolutamente gráfico, solo mirarlo ya nos resulta práctico.
meternos rápidamente por esta razón, en saber que está como linkeado, ¿no?, el trastorno funcional a estas dos patologías, saber que un trastorno funcional también es difícil de diagnosticar, porque no hay algo orgánico, sino hay algo funcional, caracterizado por alteración en el hábito evacuatorio y fundamentalmente el dolor crónico, en ausencia de enfermedad orgánica. Fíjense que también se define por criterios diagnósticos de un consenso, que es el consenso de Roma. Léanlo con los ojos porque si no nos vamos a cansar de leer, pero miren también, este es otro chino. Miren, instalación de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico, dolor abdominal recurrente, al menos un día semana en los últimos 3 meses, por lo menos por la presencia de 2 de las siguientes características, relacionado con evacuación. O sea, realmente este diagnóstico, no tengas dudas, que tiene que hacerlo un gastroenterólogo experto, ya no un gastroenterólogo general, porque tiene que ser un gastroenterólogo experto en esto, o un pediatra experto en esto. Y porque además, este trastorno funcional tiene una subclasificación. Puede predominar la constipación, la diarrea, puede ser mixto o puede ser no clasificable. Y esto también se acompaña con otro tipo de síntomas, y además esto incide claramente en qué alimentación, o sea, qué plan de alimentación voy a elegir y cómo voy a manejar esas matrices alimentarias para poder ayudar al paciente y darle más beneficios que perjuicios. Importante, en la fisiopatología intervienen diversos factores, como la alteración en la comunicación del eje cerebro-intestinal, importantísimo, porque acá entra el estrés, trastornos del sueño, otra cosa importantísima, infecciones previas, anormalidades en la microbiota y también los factores intestinales. El tema realmente es que esto afecta la calidad de vida de las personas, y en gran porcentaje. Entonces, si hablé de trastorno funcional, tengo que salir de las proteínas y meterme en los hidratos de carbono. Y al meterme en los hidratos de carbono, tengo que ir al tema del nuevo patrón de fermentabilidad llamado FODMAPs, que en realidad yo transmito siempre, no me gusta hablar de dieta baja en FODMAPs, no creo que esto tenga que ser una dieta, sería impracticable que sea una dieta. En cambio, es muy útil utilizada como estrategia terapéutica en este tipo de pacientes. Porque son sustratos pobremente absorbidos, son moléculas osmóticas de rápida fermentación que tornan muy sintomáticos a los pacientes. Aquí pueden visualizar con sus ojos cuáles son las fuentes de FODMAPs, las más comunes, ¿no? Por supuesto, hay que estudiar mucho sobre esto y hay que entenderlo para después practicarlo y ponerlo, ¿no?, en los planes alimentarios. Y entonces, decirles que a partir de todo esto, nuevamente esta placa que yo había compartido con ustedes, este camino de indefiniciones que nos tiene que llevar a hacer algo, porque si no, ¿para qué compartimos todo esto, no? Entonces, vamos a tener... esta placa la he puesto otras veces porque me parece súper didáctica, porque están absolutamente entrelazados todos estos trastornos que hemos visto. Y entonces claramente si hablamos de enfermedad celíaca, hablamos de dieta libre de gluten, si hablamos de alergia al trigo, sabemos que sacamos el trigo, si hablamos de intolerancias alimentarias, son varias, por ejemplo lactosa, fructosa, y las excluimos. Si hablamos de síndrome de intestino irritable, tomaremos el camino de un plan hipofermentativo tradicional y la estrategia FODMAPs. Y si vamos al centro de la historia, que es esta sensibilidad al gluten trigo, bueno, este camino entonces puede ser que lo encaremos con una dieta libre de gluten por al menos 3 semanas, según umbrales de tolerancia y con reevaluaciones nutricionales, pero, como les dije antes, esto puede no estar solo, puede estar solapado. Y entonces si tengo solapado, por ejemplo, un intestino irritable con la sensibilidad al gluten o trigo,
Intentaré primero con la estrategia FODMAPs, corta, muy corta, 15 días. Después probaré con una dieta libre de gluten solamente, o sea, lo único que retiro es el gluten. Veré qué pasa con las dos intervenciones, prueba y error que le llamábamos antes, y en el caso que tenga que ser necesario, se trabajará con las dos planes conjuntamente. Será una dieta libre de gluten, digamos, seleccionada con alimentos bajos en FODMAPs. Si hay una falta de respuesta, puedo buscar todavía otros desencadenantes dietarios, porque los pacientes pueden tener intolerancias al almidón resistente, a distintos tipos de fibra, a cafeína, a grasa o a elementos bioactivos. Y si hay una falta de respuesta, tendrá que realizarse una nueva consulta médica y Dios proteja a ese gastroenterólogo. Entonces, ¿qué decirles para terminar? Que un tema fundamental en estos pacientes, creo que ya no nos queda dudas a nadie, tiene que poder ser muy claros en lo que les transmitimos, o sea, manejar una comunicación efectiva, pero fundamentalmente afectiva. Son pacientes con hipersensibilidad visceral, pero son ellos también hipersensibles. Y tendremos que tener presente en nuestra consulta una anamnesis alimentaria exhaustiva, que vamos a tener que empezar no un plan alimentario, sino un proceso terapéutico alimentario nutricional, con reeducación alimentaria, porque se necesita un cambio en el estilo de vida. Bueno, muchísimas gracias. Les comparto el Instagram de mi servicio, del Departamento de Alimentación del Hospital Udaondo, porque lo tenemos solidariamente para compartir las nuevas cosas que vamos sabiendo. Y soy convencida que cuanto más cosas hagamos juntas y sumemos esfuerzos, a todos nos va a ir mejor. Y sin duda esta pandemia nos viene a mostrar esto, ¿no? Que tenemos que ser solidarios, que solos no vamos a ir a ningún lugar, y que en la ciencia la interdisciplina vino para quedarse. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, excelente, Andrea. Yo lo único que leo por acá, más que nada, son felicitaciones, decir que fuiste muy clara, que la exposición fue excelente. Hay consultas, creo que muchas de las consultas fueron evacuadas mientras ibas hablando, creo que casi todo. Yo saqué algunas preguntas más, si te parece, empiezo con alguna, después le doy el lugar a Eva, así vamos haciéndolo, una por acá y uno por YouTube, si te parece. Por supuesto, claro. Bueno, una de las preguntas me dice que yo lo tuve que escribir porque iban pasando muy rápido y mis ojos tampoco ven muy bien, así que dice, si existe una relación estrecha entre la enfermedad celíaca y los trastornos del espectro autista. Bueno, yo no diría que existe una relación, o sea, estrecha en el sentido de que en el autismo se ha hecho un camino de utilizar dieta libre de gluten y también dieta libre de caseína, ¿no? También de esa proteína. Yo no tengo experiencia en autismo, pero la verdad no hablaría de una relación estrecha entre enfermedad celíaca y autismo. Creo que lo que ha pasado es que el tratamiento se ha utilizado el mismo, pero yo no hablaría de una relación estrecha. Bien, Eva. Sí, primero muchísimas felicitaciones, excelente Andrea, muy clara tu disertación y muy completa además. Gracias. Hay dos que preguntan parecido, ¿no? Si el efecto de los prebióticos y probióticos en estas personas con la enfermedad celíaca, algunos preguntan si influye sobre las vellosidades y otros si mejora toda la sintomatología. Bueno, eso, te digo, daría para otra conferencia, todo el tema de prebióticos y probióticos, porque claramente para modular una microbiota intestinal, vos tenés 3 herramientas: prebióticos, probióticos o trasplante de materia fecal hoy también. Entonces, el punto clave del prebiótico y el probiótico es justamente esto,
poder modular beneficiosamente la microbiota intestinal. Hay innumerables cantidad de estudios hablando de distintos prebióticos y de distintos probióticos. Y nuevamente la frase que quiero que se lleven, no todo es lo mismo. Entonces, cada estudio que estudia un prebiótico es ese prebiótico en ese efecto, en esa comunidad de pacientes, con esa patología. Y en el caso de los probióticos es más complicado aún, porque tiene que ser esa cepa, en esas circunstancias, en esa concentración. Entonces, ¿qué te puedo resumir de esto? Que se está estudiando, que se está empezando a decir determinado prebiótico es útil para esto. Por ejemplo, podría darte un ejemplo. El almidón resistente es un prebiótico muy importante para la microbiota intestinal en la fabricación de un ácido graso de cadena corta fundamental, que es el butirato, con efecto trófico local. Y en cuanto a probiótico, también se está estudiando, y hoy cada vez más se persigue el concepto de que los probióticos sean multicepa y que no sea un solo probiótico el del que se espera una acción determinada. Muy claro. ¿Sí? Silvina, ¿tenés alguna otra? Sí, acá preguntan que dada la variabilidad geográfica del tema de los distintos granos de trigo, y se ha estudiado la incidencia de la enfermedad o alergia o intolerancia en esas variantes. No, lo que se ha visto, ¿no? Son los distintos valores de prevalencia en distintas, digamos, regiones geográficas, dentro de las cuales una de las causas puede ser la causa ambiental. Como dije en una de las placas, cuando hablé de las ciencias ómicas, cuando hablé de la epigenética, que es cómo influye el medio ambiente sobre la genética, y hablar de enfermedad celíaca es hablar de medio ambiente y de genética, porque son pacientes genéticamente predispuestos, ¿no? Con un factor desencadenante que es ambiental. Entonces, claramente se ven distintos valores de prevalencia en distintas regiones geográficas donde van a influir múltiples factores, dentro de los cuales está esto. Perfecto. ¿Va? Sí, acá hay otra pregunta que dice si hay alguna relación entre los agrotóxicos y los pesticidas con el aumento de prevalencia de enfermedad celíaca. No, a ver, no hay nada metodológicamente, o sea, con evidencia científica fehaciente. Sí, si vos te pones en internet vas a leer cosas que hablan sobre eso, incluso se ha publicado un libro que habla sobre eso, pero no hay un sustento dentro de evidencia científica con lo cual yo te lo pueda corroborar. Silvina. Acá preguntan también si el tema de que en las últimas décadas el consumo de harinas aumentó, el tema de alimentos más ricos en harinas aumentó, si eso puede ser un factor desencadenante. Sí, eso también se piensa. Exista más enfermedad celíaca e intolerancia al gluten. Sí, eso también se está pensando dentro de otras causas, ¿no? Por supuesto también hay más enfermedad celíaca porque hay mejores técnicas diagnósticas, porque también el ojo clínico mejoró para ver enfermedad celíaca donde antes no se veía, pero también es una realidad que hay más consumo, que en los lugares donde hay más consumo de trigo, también hay más prevalencia de enfermedad celíaca. Perfecto, muy claro. Y con respecto a la introducción de la alimentación en los bebés, ¿hay algún impacto que tenga que ver con la prevalencia de enfermedad celíaca? Bueno, primero aclarar que yo hago adultos, entonces no soy especialista en pediatría, pero te puedo contar que en realidad se han hecho muchísimos estudios y estudios multicéntricos, complejos metodológicamente, que no han podido arribar a una conclusión certera en cuanto a cuál es el momento adecuado para la introducción del gluten. Incluso hay un trabajo que había hablado de una ventana entre los 4 y 6 meses, y siempre con lactancia materna,
como que la lactancia materna era protectora frente a esto, pero en realidad no hay nada hoy que terminemos diciendo cuándo hacerlo. A mí me encantó lo que dijiste del tema de los maquillajes y de los shampoos, porque uno lo ve tanto eso ahora, ¿no? De que la gente, y que está tan publicitado, ¿no? Estrategia de marketing, absolutamente. Ajá. Perfecto. Sí, Otra de las preguntas era el tema de si el hipotiroidismo podía generar algún tema de intolerancia al trigo. ¿Podría generar intolerancia? Al trigo. No, a ver, no visto desde ese lugar. O sea, la relación con el hipotiroidismo es que tiene, digamos, asociación con la enfermedad celíaca porque comparten una base autoinmunitaria, ¿sí? Sí. Y entonces eso sí se ve, pero no de la forma en que está planteada la pregunta, eso no. Perfecto. También preguntan si las personas que mejoran los síntomas cuando uno suspende alimentos con gluten y no han sido evaluados para enfermedad celíaca y tampoco lo quieren hacer, ¿qué conducta uno tomaría en esos casos? Esa pregunta es buenísima y es determinante. Realmente esto es un consejo claro de todas las últimas guías, y antes de hacer un diagnóstico de enfermedad celíaca, el profesional tiene que asegurarse que el paciente esté consumiendo trigo. Porque esto es muy común. Los pacientes vienen sin comer porque han detectado que no tenían buena tolerancia, y si eso no se tiene en cuenta, obviamente, si durante mucho tiempo no está consumiendo gluten, no se va a poder pesquisar la enfermedad celíaca. Sí, sí, hay que volver a dar gluten. Perfecto. Silvina. No, una pregunta que a mí tampoco me queda muy claro cómo fue planteada. Si nosotras como licenciadas en nutrición, cuando el gastroenterólogo no sospecha que pueda haber alguna intolerancia al gluten o alguna enfermedad celíaca, en esta exclusión y después reintentar, ¿no? Hacer otra vez el ingreso del gluten en la alimentación para ver. A ver, si entendí bien, o sea, vuelvo a decir lo que dije antes, la interdisciplina puede ser porque somos un grupo que trabajamos juntos, o porque también yo puedo conectarme, y más ahora, por cualquier otra forma, con el médico tratante y conversarlo. Yo muchas veces he pedido el teléfono o el mail del médico para poder entre los dos conversar y beneficiar al paciente, ¿no? Entonces, si el médico no lo advirtió, y esto sucede y es una realidad, bueno, genial que pudimos advertirlo y entonces poder conversar con el médico y proponérselo, claro que sí. Perfecto. Yo como trabajo en equipo con médicos, ese problema por suerte no lo tengo. Podemos hablar de consultorio a consultorio. Acá hay otra pregunta que Ahora, se bueno, a través de, refiere a de los mensajes, no tenemos consultorio. ¿qué estudio se le puede realizar a una persona para confirmar que tiene intolerancia al gluten y a los lácteos y que anteriormente ya le realizaron la biopsia y no tiene enfermedad celíaca? Bueno, a ver, si le hicieron la biopsia y no tiene enfermedad celíaca, otro estudio para ver lo del gluten, no, porque recuerden que es lo que dije durante la charla, que era el camino de exclusión. Ahora, si hablamos de lactosa es otra cosa, porque la lactosa se testea por el test del aire expirado. Y ahí sí. Y ahí se verá la mala absorción, recuerden, no la intolerancia. Perfecto.
No sé, Silvina, si tenés alguna otra. Yo no tengo más preguntas. Todo el Claro, mundo acá está muy contento, sí. prestaron muchísima atención. He estado en otras charlas donde las preguntas eran muchísimas y acá creo que la gente se concentró mucho a escuchar, hizo preguntas muy puntuales y buenas, ¿no? Con respecto al tema. Y bueno, yo también agradezco, Andrea, porque me abriste la cabeza un montón de otras cosas con toda esta ómica y con toda esta metabolómica y proteinómica y toda esta ¡Qué historia linda! nueva. Así que me encanta siempre poder aprender. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Que estos momentos de encuentro son como disparadores para seguir aprendiendo y seguir buscando nuevos caminos, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, te agradecemos nuevamente, Andrea, excelente, toda la gente de los distintos, tanto de Zoom como de YouTube, como dice Silvina, te mandan muchas felicitaciones y te agradecen la disertación tan clara. Y para cerrar, les agradecemos a todos los que han estado presentes y por acompañarnos en todas estas actividades que está haciendo la Sociedad Argentina de Nutrición e invitarlos para la jornada de microbiota que se realiza la semana próxima, el 13 de agosto, con disertantes de primer nivel de nuestro país, y para la próxima reunión científica que va a ser de un tema también muy interesante, sobre controversias en dietas cetogénicas, tanto en niños como en adultos, y también en algunas patologías que se están usando para algunos tratamientos como en el caso de epilepsia refractaria. Así que va a ser también un tema muy interesante y en una modalidad de controversia. Así que bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando. Y gracias a todos, y bueno, buenas noches, y muchas gracias por estar acompañando. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Gracias, Eva, Andrea. gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.